Hola, para empezar, ¿puedes decir tu nombre y la fecha de hoy? Sí, Aram Dermarkarian, Georgian. Eh, Hoy es 12 de diciembre de 2024. Oh, gracias. Y para empezar, ¿me puedo contar un poco sobre la historia de tu familia antes del genocidio o durante el genocidio, si sabes? Antes del genocidio no, lamentablemente no, pero sí algo muy breve del después. Después del genocidio, como todos, se escaparon y sé por parte de mi abuelo, tanto de parte de mis abuelos, perdón, por parte de mi padre y por mi madre, que vinieron para Sudamérica. Por parte de mi padre, por ejemplo, pasó por el Líbano, se quedó un año aproximadamente, 2 años, algo por el estilo, y después vino para Sudamérica, para Uruguay. También por parte de mi abuelo, perdón, por parte de mi madre, lo mismo, y ya mis abuelas por parte de mi madre y tanto de mi padre también, nacieron en Sudamérica. Por parte de mi padre en Uruguay, por parte de mi madre en Argentina. Eso. Ok, bueno. ¿Y sabes en cuál año tus abuelos llegaron en Argentina o Uruguay? ¿O alrededor? ¿Me puedo fijar algo? Sí, sí, sí. Porque me acuerdo que lo había hablado hace muy poco tiempo. Tengo un documento que dice antes que falleciera mi abuela, un par de años antes, lo escribí y justo hace poco tiempo mandé una captura. A ver si lo tengo por acá. A ver, acá. En 1928, creo que por parte de mi abuela van a Buenos Aires. Sí. En 1928 mismo mi abuela se casa. 1930, lo tengo en armenio lo que pasa. En 1930, perdón, se casa mi abuela. Nace mi abuela. Y después, en 1930 mismo, con algunos meses, viene para Uruguay. Sí. Después nace mi tía abuela, la hermana de mi abuela, nace acá en Uruguay. Y después nace el tercer hermano en 1936 en Uruguay también. Eso por parte de mi madre. Y por parte de mi padre, perdón, es que No, está bien, es perfecto. no lo practiqué antes. No, de nada. También más o menos 1928. Sí. Por esa fecha es que empiezan a venir para estos lados, Sí. por ahí. Bueno, ¿y sabes cuáles fueron los pueblos ancestrales de tus antepasados? Sí, Marash. Hay muchos armenios, por lo menos que yo conozco de acá de Uruguay, que sus ancestrales vienen desde Marash. Sí. También está Lapach. Mismo nosotros tenemos el apellido Lapachian por parte de mi madre, que Borquian Lapachian. Viste que antes se cambiaban los apellidos y quedaban representaciones, por ejemplo, de ciudades, por ejemplo, Lapachian, también de nombre, que Borquian, cosas así.
Así que Marash, Lapach y Geben, pero Geben es un pueblo dentro de una ciudad, no sé el nombre de la ciudad, no sé si mismo era Marash o dónde, pero también me acuerdo del nombre, o sea, me transmitieron eso, el nombre del pueblo de donde vivían, Geben. Así que son esos tres. Bueno, y no sé si sabes, pero ¿sabes cómo sus abuelos escaparon de Armenia? ¿Has contado historias sobre esa época? No, no porque, claro, ¿qué pasa? Antes era como un tabú transmitir ese tipo de historia, de vivencias, entonces no era tan habitual que se lo cuenten y capaz que menos a una mujer. Sí. Porque yo justo conocí a mis dos abuelas que nacieron en Sudamérica. Mis dos abuelos no. Mis dos abuelos fallecieron cuando mis padres, cada uno por separado, tenían aproximadamente, mi padre tenía 15 años cuando el padre de él falleció y mi madre 18 años cuando el padre de él, o sea, mis dos abuelos, fallecieron. Entonces, tampoco es que pude hablar con ellos como para que me lo puedan transmitir a mí y no se lo transmitieron tampoco a ellos. Entonces, no, lamentablemente no sé cómo se escaparon. Y dijiste que fue un poco más difícil para las mujeres a contar las historias que los hombres. No, a ver, también es un supuesto mío. Sí. Y lo de tabú sí me lo dijeron, lo del supuesto mío, porque anteriormente había un poco más de diferencia entre, lamentablemente, ¿no?, entre lo que era, o sea, contarle, por ejemplo, algo a un hombre o a una mujer. Entonces también se perdió un poco de información por ese motivo. Por eso es que tampoco me lo transmitieron a mí, porque no supieron cómo decírmelo. Mismo mi abuela, una vez hace años, cuando estaba más lúcida, antes de fallecer, me comentó que, claro, era un tabú el que le dijeran algo sobre cómo no le gustaba mucho contar ese tipo de vivencias, sus padres a ella. ¿Me explico? Por eso es que tampoco me supo transmitir mucho ese tipo de vivencias. Sí, entiendo. Lamentablemente, ¿no? Porque me hubiese gustado saber qué había pasado. Sí, ¿qué pasó cuando tus abuelos llegaron a Uruguay y Argentina, de los dos lados? ¿Qué estaban haciendo para el trabajo? ¿Dónde vivieron? ¿Sí sabes? Bueno, por parte de mi abuela, viste que se fueron para Buenos Aires. Primero fue una persona como en todo, casi que en todos los casos, creo, me atrevo a decir, iba una persona para ver cómo estaba el lugar y después iba la familia entera. Acá en Uruguay, la mayoría de las personas, la mayoría de los migrantes y los armenios en particular, iban directamente para el Cerro de Montevideo. Sí. Ahí se centralizaban como todos los armenios y mismo mis abuelos se criaron ahí. Después que se mudaron, o sea, por ejemplo, mis dos abuelas se criaron ahí, mis abuelos, después que se casaron, sí, se criaron ahí. Antes no sé, pero hasta hace algunos cuantos años era en el Cerro Montevideo. Sí, ¿sabes qué tipo de trabajo ellos estaban haciendo en ese tiempo? Y ¿O has cantado historias sobre ese tiempo? mi abuelo por parte de mi madre tenía como 5 trabajos. Trabajaba como gerente en una fábrica, tenía un par de taxis, si no me equivoco. También tenía un puesto de feria, tenía ventas al por mayor, tenía varias cositas, se rebuscaba. Y después, por parte de mi padre, también trabajaba en una fábrica, no me acuerdo de qué específicamente. Después,
También por parte de mi madre, retomando, mi abuela tuvo un almacén que después por fuerza mayor, porque entraron a robar y mataron a mi tía, a la hija, lo cerró, acá en Uruguay. Problema social uruguayo, nada que ver con lo armenio. Y por parte de mi padre, mi abuela también tuvo un almacén, que bueno, después lo terminó cerrando a los años, pero bueno, eso era más o menos en lo que trabajaban. Sí, entiendo. ¿Y hay algunas historias que recuerdas de sus abuelos durante ese tiempo que han te contado? Bueno, me acuerdo por parte de mi abuela, perdón, mi abuela obviamente, por parte de mi madre, que claro, antes arreglaban lo que eran los casamientos, las parejas, Sí. en el transcurso, por ejemplo, del viaje, como para asegurarse, no sé, un futuro. Entonces, en el barco habían arreglado el casamiento de mi abuela. Mi abuela vino con otra familia más, que hasta el día de hoy tenemos contacto con ellos, mismo nos tratamos como familia. Viven en Buenos Aires, ellos se quedaron en Buenos Aires, pero más o menos es lo que me acuerdo. Después no mucho más, no sé. No, sí, Eso. entiendo. Y sí, vamos a hablar un poco más sobre tus padres, Sí. pero si quieres decir algo más sobre tus abuelos o algo así. Me encantaría tener más información, pero después lo otro que tengo es de lo cotidiano, no de la historia. Sí, ¿Me explico? Eso es lo que me acuerdo. bueno, sí. Y sí, puedes describir a tus padres, qué estaban haciendo y todo eso. Bueno, mis padres se conocieron en una fiesta armenia, no sé si acá en este salón o en Marash, un salón cerca de acá. Se casaron y trabajaron y trabajan hasta el día de hoy. Obviamente que sí mantienen y nos los transmitieron a nosotros, a mi hermana y a mí, porque somos dos, lo que es la cultura, la identidad armenia. Pero bueno, los dos, ambos muy trabajadores y no sé qué Sí, sí. otra característica. No, ¿y qué te dijeron sobre tu historia y identidad de Armenia? Pasa que lo transmitían, por ejemplo, con pequeñas acciones, por ejemplo, el hablar en armenio, el ponerte música en armenio, llevarte al club armenio. Nosotros con mi hermana desde chico siempre fuimos y elegimos el club Ramián. Y también vinimos acá al colegio Nersesian, los dos. Pero fueron con pequeñas acciones que se transmitió esto que te comentaba de la cultura, la identidad y todo lo que eso conlleva. Tanto por parte de mis padres como de mis abuelas también, ¿no? Mi abuela, por parte de mi padre, siempre me habló en armenio. Mi abuela, por parte de mi madre, no mucho, porque antes se perdió un poco el idioma, pero sí trataba de hablar con lo que podía. Sí, ahora puedes hablar armenio. Sí. 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 ¿Y hablas con tu familia y todo armenio? Con mi familia no mucho, capaz que sí cosas sueltas,
como palabras sueltas, frases sueltas, pero no en lo cotidiano. El porcentaje mayor es en español, lamentablemente. Me hubiese gustado que fuese más en armenio, pero es algo que nosotros en nuestra familia no lo perdimos y lo continuamos. Sí, y ¿recuerdas canciones específicas de tu niñez que... Sí, pero no me la voy a poner a cantar. Sí, claro. No. Sí, pero me ponían canciones en armenio, de Talín y Alín, y otras también. Pero no, o sea, no me acuerdo. Si la escucho, seguro que te la puedo cantar, Sí. pero ahora no. A presión no me acuerdo. No. ¿Y naciste en Montevideo? En Montevideo, Uruguay. Sí. Sí. ¿Y tu hermano también? También, mi hermana, sí. Sí, mi hermano. Karine, es con la que estuviste hablando, si no me equivoco, con Gomidas. Ok, bueno. El otro día, ahí va. Sí. Bueno, en tu familia, ¿cómo conmemoras el genocidio? ¿Cómo? ¿Conmemoras? ¿Cómo conmemores? ¿Conmemoramos? Sí, bueno. ¿Cómo conmemoramos? El genocidio, la historia, si haces algo en tu familia. En esa fecha en particular, los 24 de abril. Sí, o otras fechas. Sí, o sea, nosotros somos personas activas dentro de la comunidad. ¿A qué voy con esto? Esa semana del 24 de abril siempre hacemos diferentes actividades y participamos de todas las actividades que hay a nivel comunidad armenia. Pero claro, creo que si te tengo que responder cómo conmemoramos la fecha, no olvidándonos, reclamando, alzando nuestras voces, ¿sí? En resumen, ¿no? Eso. Sí, De esa forma conmemoramos. No es que nos ponemos a llorar, no. Para adelante y sin callarnos. Sí. ¿Y tus padres fueron muy activos en la comunidad armenia y todavía están activos? Sí, siempre que hay actividad armenia, ellos están. Mi madre, bueno, integró más específicamente HOME, que es la comisión de damas armenias que trabajan, es una ONG, llamémosle, que trabajan por los derechos humanos y por Armenia y Artsaj. Y después mi padre también estuvo, bueno, acá también en el consejo, trabajando por el colegio, el salón y la iglesia también. ¿Y puedes explicar un poco más sobre la organización, la ONG? HOME. Sí. HOME es una organización a nivel mundial que tiene diferentes filiales en todo el mundo, y acá en Sudamérica acá en Montevideo tiene una filial, HOME Rupina, y después en Buenos Aires tiene más de una filial. No sé si en Brasil también, creo, y bueno, después en todo el mundo. Bueno, ¿hay tipos de comida específicas de Armenia que comías en tu casa durante tu niñez que te recuerdas? Todas. ¿Todas? Sí, bueno, el típico, el mejún, manté, sarma, dolma, ya me está sonando la panza de hambre todavía. De todo, sí. Mis abuelas siempre cocinaban, mi madre también cocinaba. Siempre estuvo, por eso, muy marcada la identidad armenia en la interna, dentro de nuestros hogares. Sí. ¿Y tus abuelas visitaron a tu casa frecuentemente durante tu niñez? Sí, siempre. Y nosotros también íbamos, mis padres nos dejaban allá. Sí, siempre. Es más, cuando las perdimos, cuando fallecieron, obviamente, cosas naturales de la vida, nos
nos afectó mucho porque éramos muy unidos. Sí, bueno. Sí. Y durante tu niñez, ¿la mayoría de tus amigos fueron de Armenia o tenían otros amigos no de Armenia? Y más armenios, obviamente que yo en particular tenía otros amigos, pero no era lo mismo que los amigos del club, que los amigos armenios. Si hoy en día me preguntás, amigos que no son armenios, o sea, yo cuando digo amigos es porque son amigos de verdad, son muy pocos, contados capaz que con con los dedos de una mano sola, los que no son armenios, pero generalmente conecté mucho más con personas armenias. ¿Me explico? Sí, entiendo. ¿Puedes contarme un poco sobre la comunidad donde vives hoy en día, sobre el club, todo? Sí, ¿qué específicamente, por ejemplo? ¿Puedes explicar qué haces en el club, qué celebraciones tienes? Bueno, hoy en día estoy en el Consejo Central Administrativo Armenio. Pasé por varias instituciones, por ejemplo, Unión Juventud Armenia, UJA, es algo de la Frata, es algo que fueron muchos años que bueno, me marcaron, me gustó militar desde ese espacio, y ahora estoy de este espacio, de este lugar. Acá lo que hago es, con un grupo de personas, obviamente, porque no soy yo solo, somos un grupo de personas que está dentro del consejo, y lo que hacemos es, con todo lo que eso conlleva, lo que es el mantenimiento de todo el predio, y la integridad, obviamente, en todo sentido, de la iglesia, del salón y del colegio Nercesian, que bueno, dio la casualidad que todos los que estamos dentro del consejo somos exalumnos del colegio. Sí. Y trabajamos obviamente de forma voluntaria. Bueno, ¿y crees que la comunidad armenia ha cambiado desde tu niñez hasta que ahora? ¿Has visto cambios, transformaciones, algo así? Un poco lo que cambió quizás el compromiso y un poco las prioridades de cada uno. Mayormente, ¿no? Pasa que con quienes estoy trabajando y en contacto y en continuo vínculo, somos personas de la comunidad muy comprometidas, pero fuera de ese grupo, lo que cambió un poco fue eso. Sí, y puedes explicar un poco más sobre las prioridades, como dijiste. Sí, y bueno, hoy en día las personas quizás tratan de priorizar otras cuestiones qué sé yo, por ejemplo, el trabajo, el estudio, y no tanto las cosas vinculadas a la armenianidad. Ojo, todo esto fuera de ese círculo del que me refiero, ¿no? Es lo que estuve viendo en el correr de estos últimos años, y más con la guerra 2020 en Artsaj, y claro, después de todo eso, de todo lo que se pasó en estos últimos años, la desmotivación de la gente al ver que apoyaban desde su lugar, a grandes rasgos no cambió mucho la situación, pero bueno. Sí, y puedes explicar un poco más sobre lo que pasó en 2020 y cómo eso impactó a la comunidad aquí. Me sentiría egoísta decir que nos afectó, porque hay 120.000 armenios de Artsaj que les afectó directamente y miles de muertos. Me sentiría egoísta decir que nos afectó, pero fue así. Al ver una situación tras otra, después de la guerra de 2020, todas noticias negativas, y con la culminación de la guerra,
perdiéndola, eso también desmotivó, ¿no? Pero hay que seguir y no se puede bajar los brazos y no se puede ceder. Me explico, hay que seguir y ya pasó anteriormente y como pasó hay que volver, que bueno, hay que retomar las tierras que se les corresponde corresponde al pueblo armenio, perdón, me trabé ahí. Quienes murieron en el correr, no solamente de 2020 a la fecha, sino del 92 a la fecha, no puede quedar en vano. Sí. ¿En qué manera quieres que la comunidad armenia aquí continúe Militando seguro, tenemos que mostrarnos como somos, como fuertes, para que primero la comunidad uruguaya nos vea como tal, primero, después para que Uruguay se pueda pronunciar en defensa de Armenia y de Artsaj, eso primero. Y después, estamos lejos también de eso, pero si hace falta, tendríamos que seguir el ejemplo de los soldados armenios también. Pero lamentablemente estamos lejos de ese actuar, pero no podemos estar tan lejos tampoco del cambio. Así que no lo veo mal también. Sí, ¿y has viajado a Armenia? Sí. Sí, ¿cómo fue? ¿Puedes explicar un poco sobre eso? En 2018 viajé por primera vez haciendo el voluntariado Birthright, no sé si lo pronuncié bien, Sí. por decir. Sí. Hice el voluntariado, me quedé unos 5 o 6 meses aproximadamente. Ahí estuve trabajando con la organización en diferentes ciudades, Yerevan primero, después Gyumri. Perdón, miento. Primero Gyumri, después Yerevan y Artsaj también. Después de Artsaj me fui para Yerevan y ahí culminó el voluntariado. En 2023 regresé, pero más como turista. También como turista y por un evento en particular se casaba un amigo que vive allá ahora. Es de acá de Uruguay, hace 9 años aproximadamente se mudó y se casó allá, así que fuimos también para ese casamiento. El 2003 éramos como 70, 80 uruguayos allá por ese evento. Así que bueno, esas son las 2 veces que viajé a Armenia. ¿Y cómo se siente la primera vez que fuiste y te sentiste cómo fue la tierra, el lugar que gente te ha contado? ¿Cómo me sentí? Bien, me sentí cómodo. La única dificultad mía fue el idioma, porque el armenio de allá es diferente y hay quienes se encierran mucho en que si no hablas el armenio de Armenia no te entiendo, pero en general me entendían. Me hacía entender y te ayudaban también a cualquier tipo de impedimento que tengas con el idioma, te ayudaban también a entenderte, ¿me entendés? Sí. Así que bien, me sentí cómodo, me gustó, me encantó. Es más, perfectamente puede llegar a ser un lugar para vivir, para armenios y no armenios. Tendría que explotarse más el turismo en Armenia, porque siento que engloba diferentes atracciones turísticas que mismo lo podés encontrar en otros países, en diferentes países. Circulan en redes sociales, por ejemplo, carruseles o videos donde se muestra la comparación de lugares específicos de diferentes lugares del mundo con el mismo lugar en Armenia, y ese tipo de contenidos es verídico, es verdad, es cierto. Tendría que explotarse mucho más el turismo en Armenia.
Interesante, sí. ¿Y qué trabajo hiciste específicamente con las organizaciones con que estaba trabajando? Sería capaz aburrido comentarte todo, pero creo que me quiero quedar en lo más lindo y lo mejor lo voy a dejar para lo último. En Yerevan estuve en una ONG, ORAN se llama, donde ayudábamos desde nuestro lugar. Por ejemplo, yo enseñando español a los chicos que asistían al espacio, a ORAN. Chicos más o menos grandes, tenían unos 10 años, más o menos, un poco menos, creo, por ahí andan. Habían diferentes talleres para hacer, tenían diferentes talleres para elegir y uno de esos era español. Y bueno, no sé si les habrá copado cómo les enseñaba o si les copaba el idioma, pero siempre estaba la clase llena. Y el otro trabajo que me encantó fue en Artsaj, precisamente en Jujuy. Ahí estuve un mes y se me eriza la piel porque hoy en día no es posible, ir a Artsaj. Pero bueno, uno de los trabajos que más me gustó en el voluntariado fue en Jujuy mismo, en un centro de niños que por diferentes cuestiones asistían ahí para que su vida sea un poquito más feliz. ¿Ah? Y ahí también les enseñaba español y un poco de recreación. Y lo que me impactó ahí fue que ningún voluntario hombre había permanecido a lo largo del tiempo en ese centro porque no aguantaban la intensidad de los chicos. Claro, los chicos, bueno, por diferentes temas personales, puede llegar a ser un poco más, un poco diferente su vida, ¿ah? Y uno estaba ahí para ayudar y alegrarlos un poco. Entonces, ninguno aceptaba, ninguno se había quedado y se sorprendían cómo yo no escapé de la situación y me quedé y la pasaba muy bien. Es más, creo que el último día que fui, les llevé unos helados, re felices, chochos, estaban re felices. Y son pequeñas cosas que hacen la diferencia. Y de vuelta, es uno de los trabajos que más me gustó por la experiencia de estar en Artsaj y para ayudar también en ese centro. ¿Y tienes una historia específica con un niño que te gusta contarme, algo así? Ahora hay muchos. Y no tengo algo especial, son cosas puntuales, como conversaciones, pero no tengo como una historia en ese sentido, ¿me explico? Sí, entiendo. Y durante esta experiencia cambió tu entendimiento de lo que significa ser armenio. En cuanto a eso, no. Sí, lo que hace es quizá reafirmar tu postura, sí reafirmar tu identidad y fortalecer tu idioma, que a veces al estar fuera muy lejos, perdón, del país y un poco también la región tratándote de separarte quizá, pero no de forma negativa, o sea, indirectamente te separa, ¿viste? Eso lo que hace es te reafirma, te ayuda, es un programa muy lindo el voluntariado a través de esta firma de Berreit. ¿Crees que quieres volver alguna vez en el futuro a Armenia? Siempre. Sí. Siempre. Armenia y Artsaj también.
Sí. Creo que al igual que Armenia, Artsaj como tal son lugares muy hermosos, muy lindos en todo sentido, tanto en el paisaje como en las personas, con la energía que hay cuando estás ahí, ya es diferente y te llena. ¿Por qué crees que la energía en Armenia es un poco distinto? ¿Será porque uno se crió con esa identidad y capaz que lo siente diferente? Capaz que por eso no sé responderte esa pregunta. No, claro, no, es perfecto. Y vamos a hablar un poco sobre Uruguay específico y cómo te sientes si alguien dice que eres uruguayo. ¿Te sientes como uruguayo o te sientes como uruguayo armenio o solo armenio? ¿O cómo te sientes como esa identidad? A mí la gente cuando me pregunta ya el nombre, le digo Aram y ya de corrido le digo soy armenio. Si me preguntan de dónde sos, yo soy armenio. Obviamente que sí, tengo una cuota uruguaya porque nací acá, pero me identifico más, te diría que en un 100% como armenio que como uruguayo. Nací acá por temas del genocidio armenio, no porque yo quería o mi familia quería que naciéramos acá. Sí, y con eso, en tu opinión, ¿cuáles son los desafíos, los obstáculos los más grandes para la comunidad aquí, como sociales, políticas? Y es como vos decís también, sociales y bueno, viste como te decía hace un rato también, Sudamérica tiene algo diferente que por algún motivo en especial, no me preguntes por qué, es como que hay cosas que se pierden a veces, pero también hay cosas que ganamos. Lo que se pierde un poco también, por ejemplo, es el idioma, lo que ganamos es el ser humano. ¿Me explico? Me pasó con otras personas del mundo que te relacionás de forma diferente con otras personas. Vos, por ejemplo, en Estados Unidos, si conoces a alguien, capaz que es un poco más frío. Acá creo que es diferente, entonces eso es lo que ganamos. Lo que perdemos es un poco también eso otro que te comentaba, por ejemplo. Y bueno, temas políticos y como todo lado del mundo. El lobby turco-azerí es muy fuerte en todos lados, entonces si a nivel político no se hacen diferentes tipos de acciones, no tenemos apoyo de ninguna forma. Respondiéndote justo a esas dos cuestiones que me mencionabas sobre lo social y lo político, pienso eso. Sí, ¿y qué deseos tienes para el futuro de la comunidad armenia? ¿De la comunidad armenia de Uruguay o de Armenia de Artsaj? Los dos. De la comunidad armenia de Uruguay, que se continúe en la lucha y en la defensa de Armenia y Artsaj, ¿no? Y en cuanto a Armenia, por un lado, que haya paz, obviamente. Se anhela también un reconocimiento del genocidio. Ojalá que se pueda dar también, pero volver a esas tierras ancestrales armenias. Y por otro lado, Artsaj, volver a tener Artsaj. Eso. Porque Artsaj, como se dijo después, hace unos meses atrás se utilizaba mucho esta frase que te la voy a decir Armenia. Es la primera vez en la historia que no quedan armenios en Artsaj y no puede ser. Entonces, ese es como mi anhelo en todo sentido. Entiendo. Y, en fin, ¿qué significa la armenidad para vos? ¿Y cómo explicarías la armenidad a alguien que no sabe nada? Y pasa que yo creo que la explicación
es diferente para cada persona. Yo soy de las personas que en ese sentido necesitan hablar en vez de explicarte con algunas palabras, sino explicarte con la experiencia. Vení, vamos a comer algo y te transmito lo que quieras, porque hay muchas cosas para hablar. Para mí la armenidad es todo. Por eso te decía hace un rato, yo me siento uruguayo, me siento armenio. Me siento en un 100% armenio. Tengo una cuota uruguaya porque nací acá, pero para mí la armenidad es todo. Bueno, ¿y hay algo más que quieres contarme antes de terminamos? Seguramente me acuerde más adelante, pero ahora no me acuerdo. Es lo típico que pasa. Sí, pues sí, si no hay algo más, podemos terminar. Dale. Y muchas gracias por todo. A ustedes por la organización. Sí, gracias.